Guadalupe Zacarías, Buenos días, profe. O buenas buenos tardes. días. Pues aquí ya les había mandado un mensaje esperando a mis alumnos y alumnas también, ¿eh? Equidad de género. ¿Cómo está? ¿Le dicen Alma o Lupita? Más que nada, Alma. Lupita me dicen en mi familia. Sí, muy bien, Lupita. Bueno, ya le vamos a decir Alma, ¿verdad? Está en la última de la lista. Sí, toda mi vida, profe. Ese apellido, ¿verdad? La pone en las últimas. Sí, toda mi vida Venta- he sido la última de la lista. Ventaja por un lado, ¿verdad? Dice, porque pues hasta que todos, hasta entonces sigo yo. Sí, pero cuando quiero salir temprano me tengo que esperar. Ay, ya. A ver, Alma, platíqueme, ¿ha estado estudiando ya? Sí, estuve haciendo apuntes en los 2, 4 días. Sí, bueno, ahorita vamos a tratar de dar un repaso así rapidito, ¿verdad? Pero, pues, lo importante aquí es que vayan tomando ya conciencia, ¿verdad? De que estamos a un paso de hacer una próxima evaluación y que la evaluación, pues, en realidad nos dice mucho de los días que hemos estado en clase, ¿verdad? Y fíjense que me dio el reporte el sistema de que la mayoría de ustedes no entran a clases, pero pues es un sistema, ¿verdad? El de la plataforma, pues que lo dice a manera de que tengamos un poquito más de contacto con ustedes, ¿verdad? Y de que ustedes también estén asistiendo a las clases, ¿verdad? No nada más recogiendo las presentaciones, ¿verdad? O las grabaciones. ¿Cómo ve? Ah, pues, ¿qué le digo, profe? Yo le digo que sí estoy en clase. Sí. Carrasco, Agrasi, Velasco, Pachicano. Ah, vamos a ver. Velasco, Pachicano, aquí está. Carrasco, Agrasi. ¿Cómo está Pachicano? ¿Cómo está Gras? A ver, platíqueme. ¿Cómo andamos para nuestra evaluación? Yo pienso que bien, profe. Sí, muy bien. Vamos acá, Piñones. Me dice aquí que ya entró también Piñones. Sí, profe, todo bien. Solo que sí es mucha información. Es bastante, es lo que le comentaba ahorita también a uno de sus compañeros. En realidad debemos de cuidar mucho, mucho ahorita el repaso pues lo que nos pueda faltar también tomar en cuenta, como dicen, si ya estuvieron revisando, haciendo apuntes, pues es bueno, ¿verdad? Para que retengan algunas cosas que se nos hayan ido en este repaso. Vamos a ver cómo andan más aquí. Jacqueline ya entró, Piñón. ¿Cómo les fue de Semana Santa? Muy bien, profe, gracias. Ya era justo y necesario un descansito. Sí, ¿verdad? De algunos días más. Pero nomás con que no se nos hayan pegado las cobijas del día de hoy porque nos levantamos más temprano. Trabajo Profe, levantarse. Costó un poquito de trabajo acostumbrarse al nuevo horario. Morúa Tobar, Morúa Tobar y Ojeda Villar. Profe, Beida me Dígame, comenta que no se va a poder meter a la clase porque tuvo unos problemitas, pero que va a ¿quién? ver la grabación. Beida. Vamos a ver ahorita si está por acá.
Muy bien. Aquí está de Luna Camacho. De Luna Camacho y Martínez Guerrero. De Luna Camacho, aquí está. De Luna de la Serna y Martínez Guerrero. Martínez Guerrero y Bon. Y ahora sí ya se me sumaron más. Aquí, vamos a ver por este lado, ya hay 21. Castellanos, Díaz de León, Castellanos y Díaz de León. Cometa, Flores Calderón. Cometa y Flores Calderón. Sí. Sí, ahorita estoy checando los que ya están entrando. Ah, Sí, ahorita le paso lista. Bueno, vamos a empezar a pasar lista ya. Ya parece que hay más. A ver, entonces, Anaya Madrigal Cindy, Damara, Anaya Madrigal Cindy Damara, Ávila Valdivia Sofía Aranza, y Castañeda Robledo Norma Alejandra, Cruz Gómez Estefanía Cometa, ya la vimos por ahí ahorita. Presente. Ya la vimos, ¿verdad? Ya los demás, Díaz de León ya está ahí. Díaz Gil, Natalia Guadalupe. Aquí. Díaz Gil, muy bien. Escobedo Torres Diana Guadalupe. Todavía no anda por ahí. Espinosa González, Yariel Nicole. Yariel, ¿dónde anda Nicole? Espinosa Jiménez Tania Berenice. Presente. Uy, anda por ahí. Flores Calderón Brenda. presente, profe. Fuentes Roldán. Luis Fernando. Fuentes Roldán. Dayana. También contestó su compañera. A ver, vamos a ver aquí. González Rojina. Ahorita les pongo asistencia, Presente. González Rojina. No se parece todavía González Rojina. Guerrero Aguilar. María Fernanda. Aquí está. No me deje, Fernanda. Hernández Artuche. Si está por ahí presente. Presente. Muy bien. Isla Sánchez José Luis. Isla Sánchez José Luis. Martínez López Alejandro. Martínez López Alejandro. Medina Magdaleno Diana Guadalupe. Medina Magdaleno Diana Guadalupe. Montellano González María Fernanda. Aquí, profe. Muy bien. Moroa ya tiene asistencia. Villaseñor tiene asistencia. Piñón tiene asistencia. Puente Ramírez Cristal. Presente. Uy, Valderrama Diana. ¿Está Dianita? ¿No se ha conectado? Ramírez Cervantes Miriam Citlali. Natalín. Presente, profe. A ver, ahorita checamos quién nos está pasando. Ramírez Lawrence. Ramírez Lawrence no está. Tobar Delgado Juan Alejandra. Tavares, perdón, Delgado.
Profe, Rebeca está conmigo. Presente. Él dice que ya, ¿verdad? ¿Ya me puso también a mí? Sí, ahorita checamos. Vargas Andrade, Victoria. Presente. Muy bien, a ver, vamos a checar esos que no les he puesto, dicen. Vamos a ver acá. ¿Sí? Fuente Roldán dice que ya está. Aranza Valdivia también. Vamos a ver. Fuente Roldán, Aranza Valdivia. Vámonos para arriba. Fuente Roldán, Aranza Valdivia. Nicole también ya se comunicó ahí. Fuente Roldán, ya también. Castañeda, ¿sí? Isla Sánchez y Ayala Madrigal. Muy bien, a ver, vamos a ver. Ayala Madrigal ya se comunicó. Bien. Uy, Valderrama también, ahorita le checamos aquí. Escobedo ya se nos apareció por ahí o todavía no. Bueno, Quino ya también se nos presentó por ahí. Isla Sánchez ya también lo vi por ahí. Uy, Valderrama también. Bueno, a ver, parece que ya estamos, ¿verdad? Lawrence también ya está. Y aquí. Ahí está ya. ¿Sí? Muy bien. Vamos a abrirlo otra vez. Poner acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí ya está presente. Muy bien, chicos. Bueno, como quedamos y ustedes vieron entonces ahora el título, ¿verdad? Estuvimos aquí, platicaba ya con sus compañeras, ¿verdad? ¿Cómo andamos en el grupo? Pues parece que estamos todos, ¿verdad? Vamos entonces a revisar un poquito de lo que hemos visto ya, ¿sí? Un poquito. A ver, la circulación menor tiene las siguientes verdades respecto a la circulación mayor. La primera va del corazón a los pulmones. ¿Sí? ¿Es verdad o cierto? ¿Verdad? Cierto. La segunda lleva sangre arterial. Verdadero. Profe, Dígame. no se ve lo que está, bueno, si es que está compartiendo, no se ve. No la estoy compartiendo, mentira. ¿Eh? Yo soy el que le está errando ahí. Ah, bueno, Ahora sí, vámonos para allá. gracias. ¿Sí? Ahora sí, compartir, compartir. A ver, ahora sí ya se ve. Medina Magdaleno, vamos a ponerle falta también. Asistencia, perdón. ¿Se está compartiendo? Sí, profe. Sí, bueno, vámonos acá nosotros. A ver, entonces nos dice aquí, ¿verdad? Que, entonces, la primera es correcta. ¿Sí? La segunda lleva sangre arterial. ¿Verdad? Nos dice aquí, ¿sí? Una tiene una inervación simpática y la otra tiene una inervación parasimpática. ¿Sí? La segunda regresa con menos oxígeno. Entonces, están bien. Entonces, a ver, ¿cuáles son las aseveraciones correctas? A, B, C y D, de esas cuáles son correctas. La A, la primera va del corazón a los pulmones, ¿verdad? La circulación menor va del corazón a los pulmones. Y nos dice, ¿verdad? Que regresa con menos oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega también, ¿verdad? Por la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, las respuestas correctas son A y D. Bueno, dice, ¿es verdad que la arteria pulmonar acarrea sangre con menos cantidad de oxígeno? A ver qué respuesta tenemos ahí, jóvenes. La arteria pulmonar.
¿Sí o no? ¿Quién va a contestar? A ver, Nicole, ya que usted aparece aquí en la pantalla. ¿La arteria pulmonar lleva sangre con menos oxígeno? ¿Sí o no? Pues no, Jele, creo. jele. Arteria pulmonar es de los pocos vasos que sí llevan, ¿sí?, sangre con menos oxígeno. ¿Verdad? Decíamos, entonces es sí. Ujú. No es no, es sí, ¿verdad? Entonces decimos, continuamos. Ay, ya me fui a otro lado, pero vámonos acá. La anatomía del corazón tiene estas partes. Tiene cámaras. Tiene válvulas. Tiene venas. Tiene arterias y relaciones. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? ¿Todas o ninguna? O algunas sí y algunas no. A ver, ¿qué me dicen? ¿Tiene cámaras? La cámara izquierda, la cámara derecha. ¿Tiene válvulas? A ver, ¿cuántas válvulas tiene? Vamos a ver ahora. Luis Fernando Fuentes Roldán. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? 4. Dice, bueno, a ver, entonces, si tiene válvulas, pues dice que sí, ¿verdad? Entonces, también es esa. ¿Tiene venas? Pues sí, ¿verdad? La vena cava superior, las venas pulmonares y la vena cava inferior. ¿Tiene arterias? Sí, las arterias pulmonares. Y decimos la arteria principal o grandota, aorta. ¿Tiene relaciones? Pues sí. Entonces son todas estas, ¿verdad?, interacciones. Son características del potencial de acción cardíaco menos esta. A ver, ya nos vamos entonces a lo que es el potencial de acción cardíaco. Dura 15 veces más que el esqueleto, que el esquelético, el potencial de acción. ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? A ver, el potencial de acción cardíaco dura 15 veces más. A ver, Alejandro Reyes. No estoy muy seguro, pero diría que sí. Pues a ver, ¿quién le sustenta a su compañero? A ver, Moroa Tobar. Es cierto lo que dice su compañero, que tarda más el músculo cardíaco que el músculo esquelético en contraerse, en generar potencial de Ah, no, acción. no, no, no. No, No, no tarda sí. más, no tarda más. Sí. Sí, el corazón tarda más que el músculo esquelético. Acuérdese. ¿Sí? Entonces, esa parte es verdadera. ¿Verdad? Entonces decimos, ¿sí?, aquí son características, pues la A sí. Tiene una fase de plateo larga con una salida de calcio. A ver, ¿es cierto esto que tiene una fase, ¿sí?, de meseta larga en la parte, ¿sí?, del pico? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Y se debe a el manejo del calcio. Nos dice que una velocidad de conducción de 0.5, ¿sí?, metros por segundo. Según yo sí, ¿no? Acuérdese, ¿cómo cambia la velocidad de conducción? Ah, Hay un periodo refractario largo, ¿sí o no? sí, Sí. ¿Verdad? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que aquí, ¿sí?, tenemos nada más duda en la velocidad de conducción y decimos aquí en la fase de plateo. A ver, entonces, entre B y C, decimos, a ver, la fase de plateo es con salida de calcio o entrada de calcio. es con entrada de calcio, ¿no? Ah, ¿verdad? Entonces, aquí es correcto, ¿verdad? Decimos menos B. El ciclo cardíaco es una serie de eventos que incluyen cambios de volumen, cambios de sonido, cambios de presión y cambios de
A ver, ¿qué es lo que no está marcado aquí en el ciclo cardíaco? Que hicimos una práctica de eso, donde se describían, ¿sí?, ondas PQRST. Entonces, ¿qué cambios son esos? Respuesta. ¿Eléctricos? Eléctricos, muy bien, ¿verdad? Entonces, el ciclo cardíaco comprende cambios de volumen, cambios de sonido, cambios de presión y cambios eléctricos. Se dice que el corazón tiene 4 cámaras. Responda cuál es la cámara que tiene la menor presión. ¿En dónde hay la menor presión? ¿En qué cámara? Del lado izquierdo hay 2 cámaras, del lado derecho hay 2 cámaras, ¿verdad? Unas están en la parte superior y se llaman aurículas y otras están en la parte inferior y se llaman ventrículos. ¿Pero cuál de ellas maneja la presión más baja? ¿Aurícula derecha? Aurícula derecha, correcto, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿La válvula bicúspide está ubicada a la salida del ventrículo derecho? ¿Falso o verdadero? A ver. Menciona las 3 capas, eso ya lo averiguan. Menciona las 3 capas que distinguen la estructura del corazón. ¿Cuáles son las 3 capas que distinguen la estructura del corazón? La más superficial o externa, que está en contacto con la caja torácica. ¿Cómo se llama? ¿Era epicardio? No. Ajá. Bueno, la otra era miocardio y se me fue la tercera. ¿Pericardio? A ver. Pericardio, mesocardio y el que está dentro, ¿cómo se llama? Endocardio, ¿verdad? Es la principal fuente de energía del corazón. ¿Cuál es la principal fuente de energía del corazón, muchachos? ¿Los lípidos? Los lípidos, ¿verdad? Decimos nosotros. Básicamente, el corazón trabaja a base de lípidos. Los lípidos, ¿verdad? Dice aquí, y ácidos grasos, las proteínas, los carbohidratos y la glucosa, pues entonces es los lípidos y los ácidos grasos. Son iones que incrementan la actividad cardíaca. El sodio, el litio, el calcio y potasio y el CO2. A ver cuántas respuestas son correctas. ¿El sodio incrementa la actividad cardíaca? A ver, ¿se requiere para el potencial de acción cardíaco el sodio, sí o no? Sí. La primera fase de despolarización, pues sí, ¿verdad? El sodio está correcto. ¿El litio? No. No, ¿verdad? Entonces el litio no. ¿Calcio y potasio? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, las respuestas correctas, ¿cuáles son? No escucho. La A y C. A y C, ¿verdad? Nos dice, es un tejido del sistema cardiovascular activo, ubicado en la capa íntima de los vasos. ¿Cómo se llama ese tejido? Miocito, endotelio, pericardio, fibras de Purkinje. ¿Unas fibras? Es un tejido Endotelio. del sistema cardiovascular. Decimos que en sí, el endotelio es un tejido. ¿Por qué es un tejido el endotelio? ¿Verdad? Pues decimos porque el endotelio lleva a cabo funciones importantes en todos los vasos, ¿verdad? Decimos nosotros. Libera óxido nítrico, que es un vasodilatador, ¿sí? El factor relajante del endotelio es importante en la coagulación. Entonces, ¿verdad? Eso es, ¿sí?, lo que debemos de reconocer. La inervación de los vasos está dada por fibras dopaminérgicas, colinérgicas, endorfina, relajantes musculares o adrenérgicas. A ver, ¿cuál de esas inervaciones son importantes para los vasos a nivel de las arteriolas? ¿La A?
¿Seguros que la A está allí, en los vasos? No, ¿verdad? La A no. Las endorfinas, ¿están en los vasos? Tampoco. Los relajantes musculares. Tampoco. Entonces, ¿cuáles son las respuestas correctas? Colinérgicas y adrenérgicas. Muy bien, ¿verdad? El intercambio de nutrientes se da en esta región. Arterias, venas, vénulas, arteriolas, lechos capilares. Lechos capilares. Muy bien, ¿verdad? Y las diferencias entre venas y arterias incluyen la elasticidad, la distensibilidad, el volumen de sangre, las capas musculares, las proteínas y la inervación. A ver, ¿cuáles son la respuesta correcta? Dice allí, las diferencias se incluyen entre venas y arterias. ¿Hay diferencias en la elasticidad en venas y arterias? Sí. Sí, entonces esa corresponde. ¿Tienen distinta distensibilidad entre arterias y venas? Sí. Sí. ¿Captan volumen de sangre diferente las arterias y las venas? Sí. ¿Tienen capas musculares diferentes venas y arterias? A ver, ¿tienen capas musculares diferentes? Yo digo que sí. También, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí. ¿Tienen proteínas diferentes? Sí, Sí. ¿Tienen una inervación diferente? también. Entonces, estamos Sí, hablando que pueden ser todas, ¿verdad? Escriba la fórmula para calcular el flujo sanguíneo. Se las voy a dejar de tarea, que la averigüen. ¿Es verdad que el gasto cardíaco equivale a los latidos minuto por el volumen minuto? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Por qué es verdadero? ¿Mm? ¿Por qué es verdadero? Pues es la sangre que expulsa el corazón, ¿no? Y que había dicho que eran volumen por minutos, que eran 5 litros o algo así. Sí, sí, sí. Sí. Pero a ver entonces, ¿cómo nos queda allí? ¿Verdad? Entonces es falso o verdadero. Equivale a latidos minuto por volumen minuto. Es verdadero porque había dicho que era la frecuencia cardíaca por el flujo sanguíneo, ¿no? Muy bien, está bien, entonces verdadero. Menciona el porcentaje de la distribución de flujo en los siguientes órganos: corazón, cerebro, riñón y piel. Corazón, ¿cuánto se lleva de sangre el corazón por el gasto cardíaco? A ver, esto también me la van a averiguar. Hay 3 órganos que se llevan, ¿sí?, un porcentaje del 75%, pero en importancia, ya decíamos nosotros, el riñón, el hígado y el aparato digestivo, pero los otros tienen valores más pequeños, que es el corazón, el cerebro, ¿sí?, y la piel, ¿verdad? Decimos. Entonces aquí, ¿sí?, decimos, los porcentajes son menores que el 25%, pero me lo tienen que averiguar, porque los órganos que decimos que se llevan el 25% es el riñón, el hígado y el digestivo. La presión osmótica se debe a las proteínas de la sangre y la presión hidrostática a la fuerza del agua impulsada por el corazón. ¿Cierto o falso? A ver, ¿la presión osmótica se debe a las proteínas que están en la sangre? sí, 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 es ¿verdad? cierto, ¿no? Es cierto. Y la presión hidrostática, pues es el agua que está empujando desde el corazón en los vasos. ¿En qué zonas anatómicas podría medir el pulso a un bebé más fácilmente? A un La niño. muñeca. A un niño. Le resulta más difícilmente medírselo en la muñeca, pero existen otras áreas donde se puede tomar el pulso.
¿Cuáles son esas otras áreas? ¿Sí? Había un dibujito. Era en la media cubital. Ajá. ¿Cómo se da el edema en los vasos? A ver, ¿a qué se debe el edema? ¿A qué se debe el edema, muchachos? ¿Es por el líquido intersticial? El líquido intersticial, ¿verdad? Salida del líquido intracelular al espacio intersticial y aumento de volumen en ese espacio. ¿Cuál es el papel de los órganos linfáticos? Producir desechos, proteger al cuerpo con la producción de células inmunes, drenar la sangre. A ver, ¿cuál de esas respuestas es correcta? Todas, ¿no? Los órganos linfáticos, producir los desechos o recoger los desechos del circulatorio. Ah, no, perdón. Ahí ese está mal. Está B y C, ¿no? Ah, B y C, ¿verdad? Ujú. Explique la relación longitud-fuerza en el corazón, también conocida como ley de Starling. ¿Qué nos dice la ley de la fuerza, longitud-fuerza en el corazón? ¿Qué nos dice? A mayor capacidad que se distiende el ventrículo, ¿verdad? En el llenado ventricular es mayor la fuerza con la cual sale la sangre del corazón, incrementando la presión. Eso nos dice, ¿verdad? A mayor precarga, ¿sí? Se contrae más el corazón y aumenta la poscarga. Eso es lo que dice. A ver, tejido sanguíneo y músculo esquelético. Principales componentes del tejido sanguíneo. A ver, componentes del tejido sanguíneo. Glóbulos rojos. ¿Vale? Glóbulos rojos y Glóbulos blancos. rojos, glóbulos blancos. ¿Qué más? Plaquetas. Plaquetas. Plaquetas, ¿qué más? Trombocitos. Trombocitos, ¿qué más? Ah, nomás existen las células. Porque ahí Plasma. dice componentes del plasma. A ver, en una Proteínas. tablita que estaba en la presentación. Lado izquierdo. Tablita decía composición del plasma. Un líquido. ¿Sí? ¿Qué era más que? ¿Sí? Decía allí. ¿Qué tiene ese líquido? Pues proteínas, anticuerpos, Proteínas, electrolitos. anticuerpos, electrolitos y sales, ¿verdad? Nos dice allí. Entonces, eso es lo que son los componentes del tejido sanguíneo, ¿verdad? Plaquetas, células derivadas, eritrocitos, trombocitos, ¿verdad? ¿Qué es la sangre? A ver, ¿cómo definimos a la sangre? ¿Qué es importante? Ajá, démela. Es un tejido conjuntivo líquido. Ajá, es un tejido conjuntivo líquido, ¿verdad? Que circula a través del sistema cardiovascular, ¿verdad? Como lo hace otros tejidos, ¿verdad? De células, está formado de células y de componentes extracelulares. Nos dice aquí, la coagulación de la sangre constituye el primer paso de la hemostasia, falso o verdadero. A ver, ¿es cierto que la coagulación constituye el primer paso en la ruta de la hemostasia? ¿Verdadero? ¿Por qué verdadero? Primero, ¿qué Es hay? la ¿Qué tiene última que vez. ver? ¿Mande? Primero es Primero, la ¿qué tiene lesión, que ver? ¿no? El daño. Primero tiene que haber Exacto. daño. Primero tiene que haber un daño, ¿verdad? Una rotura. Entonces es Falso. Falso. falso, ¿verdad? Dice que los capilares permiten que en el plasma escape la sangre. ¿Sí? Falso, verdadero.
¿Los capilares permiten que el plasma escape de la sangre? ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿no? Porque están muy delgaditos. Verdadero, sí, pues ya el plasma sale de la sangre, ¿verdad? Dice, mencione 2 etapas en el proceso de relajación. A ver, ¿cuáles son las 2 etapas del proceso de la relajación? Dice allí, bombeo del calcio de regreso ¿a dónde? Al retículo sarcoplásmico. Y luego, otro proceso para que baje el calcio. La liberación del calcio de la troponina C, ¿verdad? Decimos nosotros. Nos dice que es un aumento gradual de la fuerza de la contracción que se puede observar en una serie de contracciones espasmódicas que tienen lugar en un intervalo de 1 segundo. ¿Cómo se llama el fenómeno? Trepé. Trepé, ¿verdad? Nos dice aquí, o de escalera, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuáles son las 3 fases de la hemostasia? Espasmos vasculares o rompimiento, ¿verdad? Formación de los tapones de las plaquetas y la coagulación. ¿Cómo se llama el cierre de las válvulas auriculoventriculares? Cuando se cierran las válvulas, ¿sí?, entre la aurícula y el ventrículo, ¿qué se genera? Primer ruido. Primer ruido. Dice, ¿en qué tejido se encuentran las células musculares mononucleadas con dísculos intercalares? ¿En dónde se encuentran las células con discos intercalares? Corazón, sistema cardíaco. En el sistema cardíaco. Y con sistema de sinusoide, células En el musculares con muscular, sistema músculo de esquelético. sinusoide, y el esquelético son fibras alargadas, en donde se forman sinusoides o se van cerrando las células que son más cortitas. ¿Sí? Decimos que es en músculo liso, ¿verdad? Nos dice aquí, causas generales de la anemia. ¿Cuándo hablamos de anemias? Por disminución Cuando de hay glóbulos rojos, por contenido inadecuado de hemoglobina y por hemoglobina normal en los eritrocitos, ¿verdad? Decíamos 3 casos de anemia diferente. Decimos entonces, ¿verdad? Si un sujeto es donador universal, ¿qué tipo de sangre tiene? O ¿Por qué O? ¿Por qué es el donador universal? Porque ¿qué tiene o no tiene? Porque sus anticuerpos no afectan a los demás. Porque no tiene antígenos, tiene anticuerpos, ¿verdad? Entonces no afecta, ¿sí?, cuando se le ponga una transfusión, ¿verdad? Vaya a ponerse esta sangre en otro individuo. El efecto del aumento de potasio en el medio intracelular del miocardio. ¿Y qué provoca? Disminución de la contracción. Disminución de la contracción, ¿verdad? El tejido conectivo que rodea a cada fibra muscular, ¿cómo se llama? endomisio. Membrana fibrosa que envuelve varias fibras musculares y que forma un fascículo. Perimicio. Muy bien. Nombre de la envoltura que cubre todo el músculo.
¿Cómo se llama a la envoltura que recubre todo el músculo y que se une con los ligamentos de los tendones en el músculo esquelético? Epimicio. Epimicio, ¿verdad? Ley que afirma que la célula muscular se contrae con un estímulo máximo, ¿sí?, una vez que se alcanza el umbral. La ley ¿Cómo se del llama la todo ley? nada. La ley del todo nada. A ver, el músculo requiere para el funcionamiento del ATP. ¿Cuáles son las formas para generar ATP en el músculo? A ver, ¿cuántas formas? La primera, ¿sí?, depende de generar un compuesto. ¿Cómo se llama ese compuesto? ADP. ¿Cómo se llama el compuesto que se forma? Algo de creatina o... La fosfocreatina, Ajá. ¿verdad? La segunda nos dice que respiración aeróbica y glicólisis anaeróbica. Y la última, ¿cuál es? Formación de ácido láctico. Formación de ácido láctico. Menciona las diferentes proteínas plasmáticas y su función. A ver, 4 ejemplos de proteínas plasmáticas y su función. La que está en mayor concentración, ¿cuál es esa proteína? Que es un sustituto en la sangre. Para darle peso a la sangre, ¿cómo se llama? Aumentar la viscosidad de la sangre. Ahí está. Albúmina, ¿verdad? Equilibrio osmótico y regulación del pH. Fibrinógeno, ¿para qué tiene que ver el fibrinógeno? Coagulación de la sangre. ¿A través de qué reacción? El fibrinógeno insoluble se convierte a fibrinógeno. El fibrinógeno soluble se convierte a fibrinógeno insoluble. ¿A través de qué factor? En la cascada de la coagulación. Tromboplastina. Las globulinas. ¿Qué son las globulinas que están en la sangre? Son las células, ¿verdad? Decimos, son las moléculas de defensa, los anticuerpos. Se basan en la presencia del tipo de antígenos tipo A o tipo O que heredan de una persona. ¿El RH o los grupos sanguíneos? RH, ¿no? Para que sea tipo A o tipo B, ¿son qué? Grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos. El RH es otro antígeno, ¿verdad? Pero no sirve para clasificarlo en los grupos A o B. A ver, vamos a ver. La nariz es un sistema perfecto de aire acondicionado debido a que desempeña funciones de A, produce mucosa, filtra el aire, C, calienta el aire, D, humedece. ¿Cuáles son las respuestas correctas o respuesta correcta? A, B y D. También A, B. ¿Todas? ¿Sí? Todas, ¿verdad? Decimos que cuando el aire está frío afuera, la nariz lo calienta. Cuando el aire es seco, lo humedece, ¿verdad? Lo evita que pasen las partículas. ¿Cómo? Secretando moco. Entonces son todas. La faringe, ¿sí?, es más comúnmente conocida como laringe, garganta, tráquea o alvéolos. Tráquea, ¿no? No, la tráquea es un tubito que está más abajo. Garganta. Garganta, ¿verdad? Entonces la faringe, estamos hablando, ¿verdad?, que es un músculo. La faringe se compone de las siguientes estructuras, excepto
nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, esófago, Esófago. ¿verdad? Excepto el exófago, ¿verdad? Que ya es un tubo que conecta ¿a quién? ¿A quién conecta el La esófago? boca del ¿Al estómago. estómago? Ajá, la boca con el estómago, ¿verdad? Las amígdalas son agrupaciones de tejido linfático que se encuentran en la faringe. ¿Falso o verdadero? Verdadero. 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 La faringe y la laringe trabajan en forma coordinada para dirigir el aire y los alimentos a ductos diferentes, mientras que la laringe no participa en la emisión de los sonidos. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? La Sí laringe no participa en los participa sonidos, en la ¿no? emisión de los sonidos. Es falso, ¿verdad? La laringe sí participa. La tráquea está compuesta de músculos y cartílagos en forma de U. Estos últimos tienen la función de expansión durante la ingesta de alimento. D. Apertura para los cambios de presión. C. Rigidez. D. Maniobras de respiración. A ver, la composición músculo-cartílagos, ¿qué función le confiere a la tráquea? La maniobra de respiración. Esa no. La maniobra de respiración hay que recordar que está ¿en dónde? La ingesta de alimento. ¿Para qué? Si ahí la tráquea está más abajito. Entonces va a ser para la rigidez. ¿Para qué? ¿Para la rigidez? Sí, para que se mantenga erecto, ¿verdad? Lo que es el ducto de entrada del aire. El reflejo de la tos se puede presentar durante la ingesta de alimento de manera consciente, pero no ocurre de forma inconsciente. ¿Falso o verdadero? Verdadero. A ver, vamos a ver. El reflejo de la tos puede presentarse durante la ingesta de alimentos, cierto, de manera consciente, pero no ocurre de manera inconsciente. A ver, cuando una partícula extraña entra a la garganta, ¿tosemos o no tosemos? Sí, Sí, sería inconsciente, ¿no? Porque, sí, no es como que lo estés provocando. ajá. Entonces, ocurre de manera, ¿sí? Dice aquí, inconsciente, dice, pero no ocurre de manera inconsciente. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque es falso. Porque en la acción del reflejo dice que el sujeto está, fíjense bien, ¿el sujeto está consciente o inconsciente cuando ocurre y está comiendo alimento? Consciente. Está consciente, pero no ocurre de manera inconsciente. En una persona y que está inconsciente, ¿hay tos? No. No, No. entonces es verdadero, ¿no? Ah, sí. El atrapamiento de las partículas tiene la dirección descendente de la nariz a la garganta y ascendente de los bronquios hacia la faringe. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, ¿verdad? Decimos nosotros. Dice aquí, es un componente elástico en los pulmones que les permite retraerse pasivamente durante la respiración. ¿Qué hay en los pulmones que les permite retraerse pasivamente durante la respiración? Y que son elásticos, la pleura, el estroma, los alvéolos o la membrana respiratoria. Son los alvéolos, ahí esto está señalado.
Características de la membrana hematoaérea. Son membranas fusionadas con fibras elásticas. Tiene una superficie entre 50 y 70 metros cuadrados, una superficie de 1.2 y un grosor de 0.7 micras. A ver, entonces, ¿cuáles son características? Membranas fusionadas con fibras elásticas. Superficie de 50 a 70 metros cuadrados, lo que es un salón de clase. ¿Falso o verdadero? ¿Sí o no? Y al ser una membrana muy delgada, es de 0.7 micras. B y D. Los 4 procesos principales por los cuales se lleva a cabo la respiración por el aparato respiratorio. A ver, procesos principales. Me la averiguan. El volumen de la ventilación pulmonar durante la expiración. El volumen, fíjese bien, en la ventilación durante la expiración. ¿Sí? Estamos hablando cuando va de salida. Es un volumen menor o va de un volumen menor a un volumen mayor. De una presión positiva a una negativa. De un volumen mayor a un volumen menor. No cambia. Entonces va de un volumen, cuando se llenan los pulmones y luego salen, de un volumen mayor a un volumen menor. Sí. La expiración es principalmente un proceso activo, falso o verdadero. Sobre la expiración. ¿Es? Falso. Falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos que la expiración es pasiva y la inspiración es activa. Si dijera aquí, inspiración es activa. Nos dice, ¿verdad? Que diga 5 ejemplos de movimientos no respiratorios de aire. Ejemplos de movimientos no respiratorios. La tos, la risa, el llanto, el estornudo, el bostezo. El volumen respiratorio corriente tiene un valor ¿de cuánto tiene el volumen corriente? 4.8, 1.2, 2.1 o 500 mililitros. Volumen corriente. 500. 500, ¿verdad? Es el que nomás inhalamos y exhalamos. Vamos a ver otra. El oxígeno en la sangre se transporta de 2 maneras. Dice, el oxígeno se transporta en la sangre de 2 maneras. Uno es pegado a la hemoglobina. ¿Y el otro? ¿De qué otra manera se transmite el oxígeno en la sangre? Disuelto en la sangre. ¿Cómo se transporta el CO2 en la sangre? Libre como un gas, unido a la hemoglobina, disuelto en el plasma o en forma de bicarbonato. En forma de bicarbonato. En forma de bicarbonato, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar de aquí, ¿sí?, a fisiología del sistema urinario. A ver. Las glándulas suprarrenales secretan adrenalina y hormonas reproductoras al torrente sanguíneo. ¿Falso o verdadero? A ver, pregunta, ¿las glándulas suprarrenales sí secretan adrenalina, sí o no? Sí. Sí. ¿Y además hormonas reproductoras? En la suprarrenal, ¿se pueden secretar hormonas reproductoras, sí o no? De las hormonas reproductoras y de las hormonas renales ya vimos ejemplos. Por ejemplo,
la aldosterona. Por ejemplo, la testosterona. Entonces, ¿se producen o no se producen por la suprarrenal? Sí. Sí, Entonces, la respuesta es verdadero. verdadero. Dice, la orina sale del riñón por estas estructuras. ¿Cuáles? Los túbulos colectores, los ureteros, ¿sí? El túbulo distal o por la uretra. Por la uretra. Por la uretra, ¿verdad? Nos dice también, en un corte longitudinal del riñón a través de su línea media, se identifican estas estructuras. Corteza, nefrona, médula y pelvis. ¿Sí? En un corte longitudinal. ¿Cuáles se identifican, muchachos? ¿Se identifican las nefronas en un corte longitudinal? ¿O se identifica la corteza de afuera hacia adentro, luego la médula y luego la pelvis? Es todas menos la nefrona, ¿no? Porque será Menos microscópica. nefrona, ¿verdad? Entonces, está correcta, ¿verdad? Es A, C y D. La estructura del riñón le permite soportar grandes cambios de presión, ¿verdad? ¿Qué estructura del riñón? El glomérulo, la cápsula de Bowman, la cápsula renal o la glándula suprarrenal. ¿Qué le permite soportar cambios grandes del riñón de presión? ¿El glomérulo? No. La cápsula renal, acuérdense que es una capita delgadita que recubre al riñón. En la circulación renal, ¿verdad? Decimos aquí las diferencias entre venas y arterias, decimos cuáles son. ¿Verdad? Hay una arteria, una vena y una arteria segmentada. Vena y arteria interlobular, vena y arteria arciforme, vena y arteria segmentaria. ¿Cuál de esas no está presente, muchachos? Lo vimos también en la segmentaria, ¿no? clase. ¿Mandé? Segmentaria, ¿verdad? Segmentaria. Sí. Este tipo de estructura renal tiene la función principal de concentrar la orina. ¿Dónde se concentra la orina? Nefrona cortical, nefrona yustamedular, vejiga urinaria o el túbulo proximal. ¿Sí? En la vejiga urinaria. Ahí no se concentra, ahí ya llega concentrada. Existen dos tipos de nefronas, las grandotas y las chiquitas. Las chiquitas son corticales, las grandotas son yustamedulares y concentran la orina. En esta parte del riñón se localizan las nefronas encargadas de la filtración glomerular. ¿En dónde se lleva a cabo la filtración glomerular? ¿En la corteza, en la médula, en el asa de Henle, en la pelvis o en la uretra? Asa de Henle. La filtración glomerular en la corteza. La filtración de la sangre se da en esta parte de la nefrona. Glomérulo, túbulo proximal, distal, colector o asa de Henle. La filtración. Ahora sí, ¿dónde? Glomérulo. Glomérulo. La aparición de la glucosa en la orina se da cuando se supera la capacidad máxima de filtración glomerular y tasa de reabsorción. ¿Falso o verdadero? A ver, lo vimos en las últimas clases también, donde Era decía verdadero. que verdadero, ¿verdad? Decimos nosotros, se supera la capacidad de filtración y la capacidad de reabsorción, por lo tanto se va en la orina la glucosa. El aclaramiento de una sustancia en el riñón se define como la capacidad del riñón para retirar la sustancia de la sangre en unidad de tiempo. ¿Falso o verdadero? ¿Qué decimos?
Es verdadero, ¿no? Verdadero, ¿verdad? El aclaramiento renal. Bueno, muchachos, pues básicamente, ¿verdad? Hasta aquí, ¿sí? Si nosotros vemos, ya esto también es de acidosis, ¿verdad? Del riñón. ¿Sí? Hasta aquí, entonces, tenemos ya una 56. ¿Sí? Entonces, hay que contestar todas estas preguntas, ¿verdad? Y saber bien cuál es la respuesta correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Hay que revisar también los apuntes y las presentaciones, ¿verdad? El libro, ¿sí? Para que no se nos escapen algunas. Por ejemplo, ahí dice, el principal amortiguador de sangre es el sistema de amortiguadores. ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era la principal sustancia que amortiguaba, ¿sí? El pH en la sangre? ¿La albúmina? No, ahí tiene A, B, C y D. A ver, el carbonato. CO2, agua y bicarbonato. Es la correcta, ¿verdad? Ese es el principal sistema amortiguador. Nos dice aquí, esta enzima participa en la conversión reversible del amortiguador principal de la sangre. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿La qué? ¿Anidrasa? ¿Anidrasa qué? Carbónica, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Tienen tarea de revisar todas aquellas preguntas, ¿verdad? Que no se contestaron aquí, pero que hay que tener, ¿verdad? Muy claro, ¿verdad? Lo que es las respuestas correctas, ¿verdad? La respuesta o las respuestas correctas. ¿Dudas? ¿Se aclararon las dudas, muchachos? Yo solo tengo una pregunta. El examen del miércoles va a ser hasta el sistema urinario, entonces. Sí, hasta el sistema urinario. Ok, gracias. Sí, porque eso comprende, fíjense bien, ¿sí? Hasta aquí, vamos aquí, ¿verdad? Evaluación comparativa de fibras musculares, aquí vimos cardiovascular, aquí está el sistema cardiovascular, sistema tejido sanguíneo, respiratorio y renal, ¿verdad? Urinario. ¿Sí? Entonces nos queda el otro equilibrio ácido-base, nos queda entonces aparato digestivo, aparato reproductor, ¿verdad? Y para el siguiente parcial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Otras dudas, preguntas? ¿Le contesté, señorita Natalia? Sí, gracias. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Vamos bien entonces? Cualquier duda, cualquier pregunta, ¿verdad? Entonces los puedo atender aquí por el chat. Entonces hay que prepararse, muchachos, y entonces el miércoles estaremos ya en posibilidades de evaluar si no pasa otra cosa. ¿Quedamos en eso? Sí, profe. Sí, contésteme por el chat. A ver, ya el que me conteste ya se puede ir saliendo. Si estamos de acuerdo. Si todavía se sienten por allí que están fallos, a ver. Muy bien, dice Natalie que ya está de acuerdo. ¿Quién más? Jessica Agras también, ¿verdad? Dice Rebeca. ¿Sí? Omar está de acuerdo. Zacarías. Emily Castellanos. Camacho también. Tavares. Guadalupe Medina. ¿verdad? Martínez Guerrero. González Rojina. Piñón. Díaz. Samantha. Illescas. Fernanda Guerrero. Brenda. Miriam Natali. Fernanda Velasco Pachicano. José Eduardo de Luna. Muy bien, chavos. Como les digo, ¿sí? Cualquier duda ahorita antes de la evaluación, ¿verdad? Hasta un momento antes, los puedo apoyar, ¿verdad? Contestándoles por el chat. ¿Sale?
Sí, está bien, profe. Nomás me preguntaba si nos podrá pasar el video de que sacaba lo de sistema cardiovascular que nos puso. A ver, el sistema cardiovascular. Ujú. Ya lo subí a internet, pero se los mando ahorita también el video. Ahí está subido en el día de la clase. Ok, bueno, gracias. ¿Sí? Se los mando también. Ahorita checo cómo mandárselos. ¿Otras dudas? Bueno, jóvenes, entonces estamos el día miércoles, sin falta. Esperemos que estudien bien y alcancen, ¿sí?, los objetivos que se desean. Nos vemos, chavos. Gracias, profe. Sí, profe, gracias. Sí, Gracias, profe. Gracias. aquí está la actividad también, ¿eh? Aquí está el cuestionario. Aquí subido en la clase del día de hoy. Gracias. Bye, los dejo.